¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Bueno, lo prometido es deuda. El 1 de marzo arranca la última etapa de este largo periplo electoral. ¿Y cómo evaluar la campaña hasta ahora de Xóchitl Gálvez? Sería fácil decir que es un desastre, aun y cuando no escaparíamos de la realidad, pero es algo más profundo. Desde el inicio estuvo llena de trompicones, indefiniciones. La derecha en su infinita soberbia no lo acepta, pero fue el propio presidente quien les eligió a la candidata, ¿no? Quien eligió quién contendería contra Claudia Sheinbaum. Ellos, como ha sucedido en los últimos años, pues cayeron en definitiva en la provocación, pero no solo eso, mostraron hasta dónde esta oposición está carente de referencias, de liderazgos reales que pudieran aportar un gramo de orden de guía. Y Xochitl se caracterizó en este sexenio por ser una legisladora estridente, junto a Lili Telles, Kenia López, formaron un trío que lejos de enriquecer el debate, convirtieron las discusiones en eventos circenses, en vulgares talk shows, donde solo faltó la presencia de Laura Bozzo. Y la historia oficial nos dice que después de que el presidente le negara su derecho de réplica, la hidalguense montó en cólera. Se lanzó en su bicicleta hacia Palacio Nacional, donde no le abrieron la puerta, razón suficiente para que sus ansias por la silla del águila se despertaran. Después tuvo un retiro espiritual en donde una mariposa le habló al oído, se lanzó a un viaje que ha pasado de la tragicomedia a lo burdo, sin olvidar situaciones penosas, muy pocos momentos de lucidez. Y Xochitl era la carta fuerte para la Ciudad de México. Sus posibilidades eran mucho mayores de las que tiene Santiago Taboada. Incluso era una preocupación para Morena. Por eso el presidente tomó una decisión, encumbrarla, llevarla a la mañanera, colocarla, como ha sucedido con otros personajes en la agenda, elevarlos para que estén en el foco de la atención y después enterrarlos. La derecha y sus líderes, entre estos Claudio X González, lo compraron. Pensaron que realmente el presidente temía a Xochitl. No era la candidata de las dirigencias, ni Cortés, ni Alito, ni Zambrano la tenían en el radar, mucho menos los oligarcas, los machuchones como Calderón, Salinas o Diego, pues siempre la han visto menos, ya está el video, ¿no? De esa famosa boda. Eh, Fue imposición de Claudio, convencido de que había encontrado al diamante en bruto, ¿no? De que por fin tenía al némesis o la némesis de López Obrador. Mujer chacotera, grosera, de origen indígena, meritocrática, la chaira, ¿no? De la derecha perfecta. ¿Qué podría salir mal? Todos ellos son argumentos explotables para construir símbolos con arrastre popular, ¿no? Podrían tener alguna resonancia entre los votantes que en otras condiciones pues favorecerían de manera natural a los candidatos de Morena, ¿no? Para Claudio era la única que podía crecer en la opinión pública y había que dotarle entonces también de esta aura ciudadana e inició la construcción del fenómeno Xochitl, ¿no? Los medios y sus corifeos la inflaron como globo, la dotaron de virtudes ficticias que no sustentaron en la realidad. Hubo quien la bautizó como Santa Xochitl, ¿no? Logró el apoyo del antilopezoradorismo. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, pues bastó un periodicazo de su conflicto de interés, perdóneme, para comenzar el derrumbe. El balbuceo, las risas nerviosas, el desparpajo se convirtieron en cinismo, la frescura en nerviosismo, se evidenció que era un producto sin mayor contenido que el que le escribían a los integrantes de su equipo, en donde hay personajes impresentables o que han hundido a este país, como José Ángel Gurría, como Ildefonso Guajardo, como García Cabeza de Vaca, porque honesta no es. Está comprobado con documentos que incurrió en conflicto de interés. De izquierda o trotskista, tampoco. Muy, pero muy pocos momentos de su carrera han consolidado esta versión. Y los promotores de Xochitl resaltan de ella lo que ella abandonó. Ella no se hizo defendiendo a la minoría a la que pertenece, no es su rasgo importante. Ahora encuentra ventajas competitivas en decirse indígena, pero Yasnana, por ejemplo, nos explicaba que el uso de origen, el hablar otro idioma, pues obviamente lo van a usar porque creen que políticamente es redituable, pero esto no quiere decir que superiores sean los pobres o los indígenas, ni siquiera quiere decir que logre empatía con los indígenas. La exhibición de una serie de párrafos plagiados en su tesis universitaria definitivamente fue otro de los episodios. El control de daños, eh, de lo peor, tal vez lo más rescatado es que aceptó, ¿no? Que la había pendejeado, fue lo que dijo, la había pendejeado, ¿no? Y digo que tal vez porque muchos se encierran y dicen que no es cierto, ¿no?
por ahí podría considerarse que fue una reacción interesante, pero después soltó otra de sus frases célebres que le puso a muchos sectores los pelos de punta, cuando dijo, mañana van a decir que no soy mujer, que huevos tengo, y vaya que muchos. El error del prompter no se trató de que use o no prompter, ya lo hemos dejado en claro, muchos y muchas lo usan. Se trata de que al faltarle no supo qué decir, confirmando que no sabe lo que dice, que no sabe hacia dónde va, más allá de lugares comunes. Fatal, fatal, definitivamente en alguien que aspira a gobernar un país, ¿no? Pero normal para un títere. Su infantilismo bravucón la llevó a pedirle al presidente que ya no hablara de ella, un error porque era en la mañanera, de donde abrevaba su mayor difusión. Su cuento meritocrático se cayó por sí solo al decir que su primer empleo había logrado un salario de 50,000 pesos. Basura esta versión. Y los pretextos comenzaron, ¿no?, a llegar. Que si la elección de Estado, que si las encuestas pagadas, que si el dinero, que eso, Chile. La desesperación de sus corifeos fue increíble. Comenzaron a regañarla, comenzaron a tirarle, comenzaron a pelearse entre ellos, comenzaron a criticarse por la manera en cómo estaban desarrollando la campaña. Y estas disputas al interior de este equipo han sido claves para dar ese mensaje de desorden, de desesperación, de derrota. Santiago Krill se fue de vacaciones, confirmando su molestia por haber sido hecho a un lado, desplazado por los mismos que le habían prometido apoyarlo. Los Calderón cobrando facturas, a los Ocean, que con Marco Cortés a la cabeza se dedicó al autosabotaje, al evidenciar el gangsteril negocio con el Partido Revolucionario Institucional. Y Xochitl tenía que navegar no solo con sus propias limitaciones, sino también con la falta de credibilidad de sus principales aliados. Hablo del PRI y de Calderón, sin olvidar, por supuesto, a Vicente Fox, ¿no? Dos entes o tres entes que no dejaban pasar oportunidad para presumir su cercanía con la candidata, aunque ella en el caso del michoacano lo niegue, pero que con el priista, con Alejandro Moreno, hasta su apoyo le ha pedido, aun cuando se sabe que eso es cavar muy, pero muy profundo. Realizó una gira a Estados Unidos y España, una gira que fue un fracaso. En Estados Unidos se mostró entreguista, sus declaraciones en la American Society y en el Wilson Center, lugares emblemáticos de la derecha imperialista, pues la pintaron de cuerpo entero, esa es la verdad de las cosas. El Wilson Center, usted lo sabe, es un instituto creado por el Congreso de Estados Unidos con una gran influencia de John Dimitri Negroponte y cuyo Instituto México está presidido por Luis Telles. Luis Telles, quien es secretario de Energía de Ernesto Zedillo y de Comunicaciones y Transportes de Felipe Calderón Hinojosa. En el caso del American Society, que agrupa empresarios, apoya con todo, por supuesto, a Xochitl Gálvez, y ellos aseguran que tienen una encuesta, ya que todos tienen una encuesta, en donde Claudia y Xochitl tiene una diferencia de 14 puntos nada más, cuando en realidad es de casi 40, pero no perdamos este dato, porque la American Society es lo que va a filtrar a los empresarios e incluso al gobierno de Estados Unidos con este plan, esta estrategia de erosionar la elección, de descarrilarla, incluso de impugnarla, tratar de vender este concepto de que Gálvez se acerca como caballo de Hacienda. Después de Estados Unidos, de escapar de los migrantes, de burlarse de los migrantes, de salir brincando como si fuera una niña de 4 años, de literar, jugar a la apátrida, pues se fue a España, ¿no? Ahí, se fue a España a reunirse con un grupito de personas, todas ellas de la ultraderecha, que ni siquiera la recibió con bombos y platillos, ni siquiera la recibió con sus principales responsables, mostrando que la ultraderecha en sí la desprecia. Perdón por el concepto tan fuerte, pero la desprecia. Y lo vemos en un Eduardo Verástegui, lo vimos en un Gilberto Lozano, y lo vimos en un Javier Lozano, y lo vemos en este tipo de grupos de ultraderecha cercanos precisamente a lo que es la derecha española, o la ultraderecha española más bien dicho, que no sienten empatía por Xochitl Gálvez, que la consideran pragmática, que la consideran hipócrita, que la consideran alejada completamente de los intereses que realmente maneja la ultraderecha.
lo más destacado de esta gira, además de que nuevamente se mostró pues como una política que no le interesa el bienestar de su país, sino el bienestar de los que meten dinero, entre ellos los que meten dinero a su bolsillo. Pues fue esta fotografía en los baños, ¿no? Un restaurante con Felipe Calderón Hinojosa, a quien, a pesar de haber negado, ha defendido en otras ocasiones y ha querido vender el cuento de que la estrategia de Calderón fue la correcta, aun y cuando incrementó el número de muertes de manera brutal durante su sexenio con tal de controlar este país. Hay una frase de Carlos Pérez Ricard que me encanta, que dice, Xóchitl es la candidata del 2024 que perdió en 2023. Y así fue. Xóchitl Gálvez a cada momento reinicia su campaña. Recuerda, la primera vez la tuvo que cerrar después de que Vicente Fox le dijo huevones a todos los trabajadores, después de que Vicente Fox se mostró misógino, después de que Vicente Fox se mostró como es y que era su principal soporte porque ella le había manifestado empatía, simpatía, agradecimiento, que era su referencia. La segunda fue cuando Xóchitl, ¿no? Empezó a hablar y empezó a desmentirse todos los días, ¿no? Porque primero decía que desaparecían los programas sociales, luego ya no, decía que Alito era un pésimo político, dijo que ya no, y así nos podemos ir 3 horas, ¿eh? En lo que decía, no decía, se cambiaba, no se cambiaba. Lo cierto es que fue una segunda etapa totalmente incongruente que también terminó y dijo, espérense que todavía no empieza. Y la tercera es una tercera etapa que estamos viéndola en este momento, que me parece la más clara y honesta del movimiento que quiere, que manipula a Xochitl Gálvez o representa a Xochitl Gálvez, porque ella no lo encabeza, y que es regresar a lo que había antes del 2018. Es una etapa que el maestro Fabricio Mejía define como que se encubre al PRI, al PAN y al PRD bajo una pila de logotipos. Sí, por México, Marea Rosa, Fuerza y Corazón, al que ya le empiezan a decir Fuerco. Y de igual manera, nos dice el maestro Mejía, se encuentra la supuesta autenticidad de Xóchitl a través de este número infinito de vocerías, donde unas voces podrá ser una hija del esfuerzo, otras ser una chingona, otras más ser una empresaria, otras más ser una representante de la ultra derecha. Lo cierto es que, y esta frase es interesantísima, es una campaña que se ha estructurado a base de esconder lo que realmente es, ¿no? En pocas palabras, y que vio una etapa en donde a la oposición no le ha importado mentir. La oposición miente aun cuando sabe perfectamente que está mintiendo. Y lo hace de una manera soez, lo hace de una manera perversa, lo hace de una manera totalmente, pero totalmente antidemocrática. Lo hace con la intención de generar cualquier cosa que sea posible para afectar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo hace para normalizar su comportamiento caciquil, depredador, de despojo. Lo hace de verdad de una forma tan, pero tan eh, cínica, por no decirle otra palabra, que es de temer. Y es de temer porque cuando alguien te ve a los ojos y te miente con esa seguridad, con esa convicción, es alguien que es capaz de todo con tal de conseguir lo que quiere. Hoy Xochitl afirma que no es de izquierda ni de derecha. Dice que todos la madrean, porque ya sabe usted. Es decir, ya no sabemos ni siquiera qué representa Xochitl Gálvez. La candidata presidencial no ha levantado ni levantará, porque en estos tiempos de transformación, el pueblo no permite que alcen el vuelo los falsarios, los oportunistas y los corruptos. Con eso termino con una frase extraída del libro Gracias del presidente Andrés Manuel López Obrador, que confirma precisamente lo que es esta campaña de Xochitl Gálvez hasta el día de hoy. Déjenme su comentario, pulgar arriba, compartan el video, suscríbanse, denle a la campanita si quieren, si tienen chance, si pueden. Super chat, super gracias. Yo, como siempre, les agradezco por su atención. Nos vemos mañana por la mañana. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.